dice L es igual a 1,53 T menos 6,7, donde L es la longitud, ¿verdad? Aquí tenemos que anotar eso, L es la longitud en centímetros y T es el tiempo en semanas. ¿Okay? Es importante saber las unidades de medida en las que están cada una de las magnitudes que nos dan ahí. Entonces dice, la longitud prenatal se puede determinar por un ultrasonido. Entonces tenemos dos preguntas. La pregunta A dice, calcule la edad, ¿verdad? Entonces me van a preguntar por la edad de un feto cuya longitud es 28 centímetros. Y la B nos van a preguntar por la longitud, nos dice, determine la longitud de un feto de 112 días, ¿ok? Aquí tenemos que hacer una pequeña conversión, pero ya les voy a explicar qué trata. Bien, tenemos que enfocarnos en la fórmula. L, que es longitud, es igual a 1,53 T menos 6,7. Esa es la fórmula que vamos a usar. Entonces tenemos dos magnitudes, tenemos dos variables, ¿ok? Y esta es la parte que quiero hacer énfasis porque muchas veces no sabemos por dónde empezar los problemas. Y aquí el problema que nos indica que L es la longitud, ¿verdad? Esa es la primera longitud, la primera magnitud que tenemos, y T es el tiempo, pero el tiempo en semana, ¿ok? Eso que nos diga que es en semanas es un dato importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en la primera pregunta nos dicen cuál es la edad, o sea, el tiempo, edad es tiempo, ¿verdad? De un feto que mide 28 centímetros. ¿Ok? Entonces, recordemos que para resolver este tipo de problemas, cuando son con funciones, siempre lo que yo tengo que hacer es, me van a dar una de las dos magnitudes, una de las dos variables, o me dan la longitud o me dan el tiempo. Es la única forma en la que nos vamos a poner a resolver este tipo de formulitas, digámoslo así. Y dependiendo la que me den, yo simplemente sustituyo en la calculadora y listo. O tengo que hacer el despeje, ¿ok? Entonces, en este caso me dan la longitud, ¿verdad? 28 centímetros, ¿verdad? Es la longitud. 28 centímetros es la longitud, ¿ok? Entonces, este 28 yo lo voy a poner donde está la L porque es longitud, ¿ok? Entonces, si me dan la longitud, cambio la letra en la que está la magnitud de longitud, ¿verdad? Si me hubieran dado el tiempo, entonces cambio donde está la T. Entonces esa es la estrategia que vamos a hacer para resolver problemas. Entonces donde está esta L, ya voy a quitar yo la L y ahí voy a poner el 28. Siempre me gusta poner las sustituciones entre paréntesis para observar que ahí se hizo una sustitución. O sea que ahí antes había una letra, pero ya no vamos a usar la letra porque nos dieron el dato. Entonces siempre en este tipo de problemas o nos tienen que dar la del lado derecho o nos tienen que dar la del lado izquierdo. Son la única forma que van a resolverse todos los problemas. Pero como aquí estos paréntesis ya no me aportan nada, entonces ahí pues no son necesarios. Mira, voy a configurar la reunión. Un momentito, voy a configurar aquí la reunión para que no pida la aprobación para entrar. Ok, ya. Okay. Entonces, en este caso, pues me dieron la longitud, yo cambié la longitud. Si me hubieran dado el tiempo, entonces cambio donde está la T. Y como el que me dieron fue el que venía aquí solito al lado izquierdo, significa que yo para calcular la T voy a tener que despejarla. Ok, voy a despejar la T, como cuando buscamos la función inversa, voy a tener que despejarla para poder encontrar ese valor de T. Y aquí pues es bastante sencillo, ¿verdad? Agarramos este menos 6,7 que está restando y lo pasamos a este lado a sumar. Entonces me quedaría 28 más 6,7 es igual a 1,53 T, ¿verdad? Que queremos averiguar el T, necesitamos averiguar la edad, ¿verdad? Entonces vamos a despejar la T para que nos quede solita y saber cuál es el valor de ese tiempo. Entonces aquí sumaríamos 28 más 6.7, que es lo que está a la izquierda, ¿verdad? Esto de aquí, simplemente lo sumamos en la calculadora para saber cuánto nos da y nos dice que vale 34,7 y ahora tenemos 1,53 T a este lado y necesitamos despejar la T, que la T nos quede solita para saber cuál es el valor de ella. Entonces este 1,53 está aquí a la pura par de la T, está multiplicando, ¿verdad? Entonces yo lo voy a pasar al otro lado a dividir, entonces quedaría 34,7 sobre 1,53, 1,53, es que donde escribo ahí se me cambia el lápiz, 1,53 y ese va a ser el valor de la T. Entonces pongo eso en la calculadora, 34,7
dividido entre 1,53 y esto nos da 22,67, digamos, 22,60. Ese va a ser el valor de la t. Entonces, ¿qué estamos encontrando nosotros aquí? Lo que estamos encontrando es que para esta pregunta número 1, que la pregunta número 1 era ¿cuál era la edad si la longitud era 28? Entonces encontramos que la edad de ese feto serían 22,67 semanas, ¿ok? 22,67 semanas. Sí, sí se puede, pero digamos, si ustedes hacen el planteamiento, sería como ponerlo como así. Digamos, ustedes al puro principio ponen el 28, ¿verdad? Porque ahí estaba la L. Ponen el 1,53. En la calculadora no pondríamos t porque no existe t, ¿verdad? Habría que poner una x y 6,7 así, ¿verdad? Ustedes pueden usar Shift Calc y les va a dar que la x es igual, que es la t, ¿verdad? Es igual a 22,67. Entonces ahí lo que pasa es que tienen un punto del planteamiento, ¿verdad? Y tienen un punto de la respuesta, ¿verdad? Entonces ahí ya se ganarían 2 puntos. Si el problema vale 4, entonces ahí es donde estaría, digamos, ¿verdad? Que nos hace falta este movimiento. Pero si la pregunta fuera, por ejemplo, de marcar con x, entonces perfectamente la hacen así con la calculadora, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si es de desarrollo, vale 4 o 5 puntos, entonces se ganarían el punto del planteamiento y el punto de la respuesta, pero les faltaría todos los demás puntos del desarrollo del problema, digámoslo así. Ese es el problema de hacerlo con la calco. ¿Cómo sería eso con la calco ahora que lo dice? Nosotros lo pondríamos así, 28, alfa y calc para que le salga al igual. 1.53, como la calculadora no tiene t, siempre vamos a usar la x, porque la calculadora solo sirve para resolver con x, digámoslo así, y 6.100. Recuerden que si le doy igual me da error, tengo que darle Shift Calc igual, y aquí nos dice que es 22,67, ahí está la respuesta. Es mucho más rápido que hacerlo a pie, ¿verdad? Pero sí tiene esa pega, digámoslo así, que si es desarrollo, entonces vamos a perder algunos puntos ahí. Si fuera respuesta corta o si fuera marcar con X, entonces ustedes lo pueden hacer así y no van a tener ningún problema. Vamos a resolver la B. La B nos preguntan por la longitud, es decir, la L no me la dan, sino que me van a dar la T. Entonces vamos a ver, voy a copiar aquí de nuevo la fórmula. La fórmula es así. Esta es la fórmula que nos dan. L es igual a 1,53 T menos 6,7. Y en la B nos preguntan que cuál es la longitud de un feto que mide, de un feto que tiene una edad de 112 días. Pero aquí hay un problema y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y por eso les decía que es importante observar las unidades de medida en las que vienen las magnitudes. Por ejemplo, decía que la longitud era en centímetros y aquí en el problema 1 nos lo dieron en centímetros, ¿verdad? Entonces no hay ningún choque ahí, no hay ninguna diferencia. Si me lo hubieran dado en metros, por ejemplo, yo tendría que haberlo convertido a centímetros para que la fórmula tuviera sentido, ¿verdad? Si me la dan en milímetros, entonces tengo que cambiarlos a centímetros para que la fórmula tenga sentido. No puedo usar una unidad de medida diferente a la que la fórmula está construida. Y eso es lo que está pasando aquí, que dice que el tiempo es en semanas, pero el tiempo me lo están dando en días, ¿ok? Entonces me dicen, calcula la longitud de un feto que tiene 112 días, pero la fórmula me sirve para el tiempo en semanas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero antes de poder realizar cualquier sustitución ahí en la calculadora? En la fórmula. Lo que tengo que hacer es convertir 112 días, convertirlo a semanas. ¿Cuántas semanas son 112 días? ¿Alguien me puede decir o qué tengo que hacer para encontrar cuántas semanas corresponden a 112 días? Exactamente, dividirlo entre cuánto, entre 7, muy bien, porque son 7 días. Entonces cada 7 días es una semana, ¿verdad? Entonces yo agarro y divido 112 entre 7 y con eso voy a obtener el número de semanas. Entonces aquí claramente, bueno, está bien construido, digámoslo así, o está bien pensado el ejercicio porque me dio 16 semanas exactas. Ok, entonces ya con eso me vengo a la fórmula. La fórmula tengo L, que es justamente lo que tengo que averiguar, y tengo T, que es lo que me están dando. Y en este caso ya el T corresponde a las semanas, ¿verdad? Que es lo que pide la fórmula. Entonces, L no lo puedo sustituir porque más bien es lo que estoy averiguando. El 1,53 es parte de la fórmula, el 6,7 es parte de la fórmula, pero aquí donde está la T, yo ya sé cuánto tiempo es, ¿verdad? Entonces yo sustituyo eso, son 16 semanas, ¿verdad? Entonces ya no tengo que poner la T. Por eso a mí me gusta poner paréntesis ahí para que uno esté claro de que ahí hice una sustitución. Ahí estaba la T y ahora la acabo de sustituir por el valor que le corresponde. Y recuerden que cuando este ya de aquí está solito, ¿verdad? No es que tengo que despejar nada, simplemente lo que tengo que hacer es meter esto, ahí sí, nada más meto esto en la calculadora y me fijo cuánto da, ¿verdad? Nada más hago ese cálculo, a ver cuánto da.
Entonces yo lo que tengo que hacer es 1.53, perdón, entre paréntesis pongo el 16. Si no ponen los paréntesis, porque eso es a gusto de ustedes, ustedes podrían no poner esos paréntesis y iría estando bueno. Es obligatorio poner aquí un por, ¿verdad? Entonces en esta sustitución ustedes podrían no poner los paréntesis si quieren, pero sí tendrían que poner ahí el por, si no, entonces no haría bien. A mí me gusta poner los paréntesis porque ya los paréntesis en sí incluyen la multiplicación de manera implícita. Y aquí nos da 17,70. Entonces quiere decir que la longitud de ese feto de 112 semanas sería de 17,78 centímetros. Ok, esa es la idea de resolver ese problema. Entonces este problema me gusta porque nos da las dos formas en las que nos pueden preguntar o que nos pueden elaborar un problema. Y es, nos dan la fórmula, ¿verdad? Eso siempre va a ser así, nos dan la fórmula. Y puede ser que nos den el de aquí, ¿verdad? El valor que está aquí, digamos, del igual para la derecha. Entonces yo nada más sustituyo y lo meto en la calculadora, ¿verdad? O puede ser que me den este para que yo averigüe el que está a la derecha, ¿verdad? Puede ser que me den el de la izquierda. Si me da el de la izquierda, entonces yo ahí sí tengo que hacer todo el despeje para encontrar cuál es el valor de ese ejercicio, ¿verdad? Que me está... ¿Alguna pregunta? Sí. Porque el tiempo en la fórmula nos especifican, ¿verdad? Que el tiempo, aquí lo dicen, la longitud es en centímetros y el tiempo es en semanas, ¿verdad? Eso es porque el problema lo dice, ¿verdad? Aquí lo voy a subrayar. Dice, T es el tiempo en semanas, entonces yo tengo que respetar esa magnitud. O sea, si yo voy a cambiar la T, que es el tiempo, tiene que ser un número que esté dado en semanas, ¿verdad? Pero el mismo problema nos da el tiempo, en este caso de aquí, nos dice que son 112 días, ¿verdad? Entonces ese es el T, ese es el tiempo, pero nos lo dan con un error, digámoslo así, porque me lo están dando en días y la fórmula lo que acepta son semanas. Entonces por eso yo tengo que hacer la conversión de 112, que está en días, tengo que convertirlo a semanas, ¿verdad? Y ahí encontramos, haciendo la división, ¿verdad? De 112 entre 7, son 112 días, son 16 semanas, ¿verdad? Entonces yo no podría poner el 112 porque me daría otra cosa y la fórmula ya no tendría sentido. Ok, ¿alguien más? Ah, sí, exacto. Si ustedes ponen el paréntesis aquí, ¿verdad? Así como lo puse yo, en la calculadora no hace falta poner el por porque la calculadora siempre va a interpretar que entre un número y un paréntesis ahí hay un por. O sea, ya la calculadora ya eso lo interpreta sola. Por eso a mí me gusta mucho poner los paréntesis, porque si a uno se le olvida, entonces cuando lo transcribe a la calculadora, ya la calculadora lo hace automáticamente. Si yo no le pongo los paréntesis, tengo que poner obligatoriamente yo el por ahí, ¿verdad? Pues si no, se hace un enredo y pues aquí lo que estaría entendiendo la calculadora es 1.5316, ¿verdad? Como que si todo eso fuera un número seguido. Entonces hay que tener ese cuidado. Ok, vamos a hacer otro problema. Y luego vamos a pasar a los de modelización. Los de modelización es, en todos estos nos van a dar la fórmula. Entonces nos dan la fórmula y depende, ahí nos van a pedir que calculemos uno o el otro, la magnitud. En los de modelización es que nos dan un ejercicio normalmente sencillo y nosotros tenemos que inventarnos la fórmula, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a está medio borrosa. D de H es igual a menos 0,058 H al cuadrado más 2,867 H menos 24,23, me sale de la pizarrita, 23,9. Esa es la forma, ¿ok? Entonces, vean que esta es una función cuadrática, es decir, la variable que en este caso es H viene elevada a la 2, entonces sabemos que es una función cuadrática. Las funciones cuadráticas tienen la característica de que o son así, ¿verdad? Que tienen, por decirlo así, un máximo, este sería el punto máximo, o son de esta manera, que parecen como una U, ¿verdad? Entonces tendrían un punto mínimo. Esto lo determinaba el A. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede decir cuál es el A de esa función cuadrática? ¿No se acuerdan? Recuerden que las funciones cuadráticas venían de la siguiente manera. Un numerito y la X a la 2. Más o menos, ¿verdad? Otro numerito y la X. Correcto. Este sería el A. Muy bien. Ese sería el A. Es el menos 0,058. Ese sería el A. Y habían dos posibilidades. Si el A es positivo, entonces vamos a encontrar una función de este tipo, ¿ok? Que estas se llamaban cóncavas hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. O sea que las flechas están para arriba, ¿verdad?
Y si el A es negativo, entonces encontramos una función de este tipo que es cóncava hacia abajo, ¿verdad? O sea que las flechas van viendo hacia abajo, o sea la abertura está viendo hacia abajo, ¿ok? Entonces nosotros aquí nos interesa conocer el A. Bueno, ahora vamos a recordar algunas otras formulitas, pero nos interesa conocer el A porque entonces sabemos que esta función que nos están dando aquí es cóncava hacia abajo, o sea, sí va a tener un punto máximo. A diferencia de la pregunta anterior, la pregunta anterior era una función lineal y era de este estilo, ¿verdad? Bueno, en realidad creo que era decreciente, ¿sí? Porque está negativo. Era, sí, decreciente, entonces la función iba a ser como así, ¿verdad? Entonces no va a tener un máximo y un mínimo, sino que ahí va a seguir para arriba y aquí va a seguir para abajo, ¿verdad? Esa es la diferencia con la anterior y por eso les digo que les faltaba algo. Porque cuando hablamos de máximos y mínimos, normalmente la función es una función cuadrática. Entonces, aquí nos indican lo siguiente. El h es la altitud. ¿Verdad? Recuerden que h siempre lo traducimos o lo ponemos en los problemas como altitud porque hace referencia a la palabra high, que es en inglés altura, ¿verdad? Entonces por eso es que siempre se les pone h a la altitud. Y aquí tenemos dos preguntas. La pregunta es ¿cuál es la altitud a la que la densidad del ozono es máxima? O sea, ¿cuál es la altitud en la que vamos a encontrar el máximo ozono? O la densidad máxima, ¿verdad? La densidad máxima del ozono. O sea, nos están preguntando por el máximo. Como esto es una función cuadrática y es una función cóncava hacia abajo, entonces va a tener un punto máximo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el punto máximo siempre venía dado por la siguiente fórmula, ¿ok? El punto máximo siempre venía dado por la siguiente fórmula, que era menos b sobre 2a, que a eso es lo que le llamábamos eje de simetría, y menos discriminante sobre 4a, que ese era el propio punto máximo o punto mínimo, ¿verdad? En este caso es el punto máximo. Esta fórmula nos sirve tanto si la función es cóncava hacia abajo como si es cóncava hacia arriba. Entonces aquí cuando tenemos este tipo de problemas de máximos y mínimos es justamente que usemos esta fórmula. Eso es lo que nos están diciendo. La diferencia, o digamos la diferencia aquí entre la pregunta A y la pregunta B es que con la A vamos a encontrar la altura a la que nos da la máxima densidad y en la B vamos a encontrar cuál es la máxima densidad. Vamos a ponerlo así para ver si me explico. Bueno, según mis conocimientos en esto, que no son muchos, el aire se va haciendo más ralito conforme vamos aumentando, digámoslo así, la altitud. Entonces digamos que nosotros tenemos una montaña. Esa es una montaña. Entonces si nosotros estamos aquí abajo, ¿verdad? El aire que encontramos es un aire más denso, ¿verdad? Es un aire que tiene más moléculas, digámoslo así, por el espacio que cubre, ¿verdad? Mientras más vamos subiendo, la densidad del aire va bajando, se va haciendo más ralito, más ralito. Mientras más va subiendo, la densidad del aire se va haciendo cada vez más ralita. Por eso cuando uno va muy alto le cuesta tal vez más oxigenarse y eso, ¿verdad? Porque cada vez el aire está más enralecido, ¿verdad? Entonces, vean que aquí tenemos una altitud, ¿verdad? Esta va a ser una altitud. Aquí teníamos otra altitud, pero era más bajita. Aquí ya teníamos otra altitud, pero ya es más grande. Aquí tenemos otra altitud que es más grande. Y aquí ya tendríamos como la altitud máxima, ¿verdad? Que no necesariamente es cuando hay mayor densidad, sino más bien es todo lo contrario. Cuando ya tenemos una altitud máxima, probablemente ahí el aire está más enralecido, ¿verdad? Entonces esa es la idea a la que nosotros vamos a relacionar. Mientras más altitud, ¿verdad? Vamos a encontrar un aire un poquito más ralo, ¿verdad? Es más o menos lo que conozco yo de eso, ¿verdad? Pero vamos a aplicar la fórmula, que aquí al final de cuentas es lo que nos interesa. Entonces, queremos saber dónde está el punto máximo, ¿ok? Qué vacilón, está bien. Vamos a usar el punto máximo, ¿ok? Entonces, ¿quién era el B? El B es este numerito que tenemos aquí, que es el 2, entonces vamos a usar primero para encontrar la altitud, que en este caso sería menos b sobre 2a. Con esto vamos a encontrar la altitud. Entonces sería menos b, o sea, b es 2,67. Entonces menos b sería menos 2,87 sobre 2 por lo que vale a. En este caso a vale 0, menos 0,05 y eso lo metemos en la calculadora para ver cuánto da. Simplemente nos vamos a aplicar por aquí en la calculadora menos 2.7 entre 2 paréntesis 0, tenemos el menos 0,05 y esto nos da, vamos a ponerlo con decimales, 24,70. Entonces ese es, digámoslo así, esta primera parte de la fórmula. Ahí es donde vamos a encontrar la altitud. Esta va a ser la altitud del punto máximo, ¿ok?
esa va a ser. Ahora vamos a encontrar cuál es la densidad máxima, que en este caso sería aquí, ¿verdad? Esta sería la densidad máxima, ¿ok? Ya sabemos cuál es la altitud. Esta era la respuesta a la primera pregunta. Decía, ¿cuál es la altitud a la que la densidad del ozono es máxima? Bueno, ya encontramos que la altitud a la que la densidad del ozono es máxima es esta, 24,71. En este caso son kilómetros, ¿verdad? Está dada en kilómetros. Entonces aquí la respuesta sería 24,71 kilómetros. Y ahora queremos saber cuál es la densidad máxima. Para eso necesitamos saber cuál es el punto máximo de esa función que nos están dando, ¿verdad? Entonces el punto máximo en este caso sería menos discriminante sobre 4a. A ver cómo están de memoria. ¿Quién se acuerda cómo se calcula el discriminante? ¿Qué es ese triangulito? ¿Cuál era la fórmula? B a la 2, ¿va bien? Exactamente, esa es la fórmula del discriminante. Entonces, eso es lo que vamos a poner en la parte de arriba. Vamos a poner menos, ¿verdad? Y vamos a poner la fórmula del discriminante, que es b a la 2 menos 4ac. ¿Por qué entre paréntesis? Porque como este menos me va a cambiar el signo de lo que me dé el discriminante, entonces debo encerrar la fórmula del discriminante entre paréntesis. Y aquí abajo vamos a poner 4a. Ahora solo vamos a hacer la sustitución de los valores, ¿ok? Y luego la calculadora nos va a ayudar. Entonces ponemos menos, paréntesis. El B, ya dijimos que el B es 2,867. Entonces 2,867, pero eso está elevado a la 2, ¿verdad? Aquí está elevado a la 2, hemos elevado a la 2. Menos 4 por A, ¿verdad? Que en este caso A, lo vamos a encerrar entre paréntesis, es menos 0,058 por C, que C es 24,239. 4,239. Se hace grandota la fórmula, ¿verdad? Pero es simplemente una sustitución, ¿verdad? Aquí este es el valor de la B, este es el valor de la A y este es el valor de la C. Y abajo tenemos que poner un 4 y tenemos que poner el valor de la A. El valor de la A es 0,058. Entonces eso así como está lo ponemos en la calculadora. Voy a poner esta otra para usar las dos. Entonces ponemos fracción menos paréntesis, ¿verdad? Que es este paréntesis de 2,867. Y eso lo elevamos a la 2, menos 4, paréntesis, menos 0,058, cierro paréntesis, y hago el otro paréntesis, 24,239. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Ok, tengo que cerrar dos veces paréntesis, porque aquí al principio había abierto un paréntesis, y entonces aquí por cierto no lo puse. Ok, y ahora vamos para abajo. Abajo sería 4 paréntesis menos 0,068 y cierro paréntesis. Le doy igual. En este caso nos da 37,6. Todo esto nos da 7. Sí. Entonces, esta es la densidad máxima que podemos encontrar según esa forma. Entonces, 37,6. Entonces, aquí la densidad máxima según esa fórmula de ahí sería 37, ¿cómo supe que tenía que usar esto? Porque decía máximo, ¿ok? Cuando diga máximo y es una función cuadrática, ustedes sin ver ni siquiera los datos del problema ya saben que van a tener que usar la fórmula de punto máximo. Y la fórmula del punto máximo es esta que les estoy mostrando aquí, menos b sobre 2a menos 4 sobre, menos discriminante sobre 4a. Entonces siempre que diga punto máximo o punto mínimo, que diga el máximo o el mínimo y lo que viene es una función cuadrática o una ecuación cuadrática, deben usar ese punto. Sí. Dice el problema, dice, al consumir cierta cantidad de licor, el nivel de alcohol en la sangre de una persona sube 0,4 miligramos por mililitro. Si el nivel de alcohol N, ojo aquí N es el nivel de alcohol, se calcula con la siguiente fórmula, aquí tenemos la fórmula N de T es igual a 0,4 por 0,5 y aquí tiene una T, ahí casi no se ve, pero ahí está elevado. Donde T es el tiempo en horas. Ojo, es importante saber en qué está dado el tiempo. Entonces, ¿cuántas horas aproximadamente deben transcurrir para que esa persona alcance un nivel veo, se me están diciendo que el nivel es de 0,06, ¿ok? Entonces me están dando el valor de N. Entonces significa que yo este 0,06 lo tengo que poner donde está el N, o sea, a este lado, ¿verdad? Aunque aquí adentro está la T, esto es como decir que si esto fuera todo en conjunto, la representación de la N, ¿verdad? Que nos ponen esto de T, nada más para saber que esa N depende del tiempo, ¿verdad? O va a estar relacionada con el tiempo, pero aquí es donde está la N, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar esa N por el N que nos están dando, que en este caso es 0,06, y encontrar, porque es lo que nos están preguntando, encontrar el tiempo. O sea, aquí nos va a tocar encontrar el tiempo. De hecho, en el examen creo que venía una similar a esta, ¿ok? Entonces, para resolver, ¿se usa qué? Perdón. Ah, ya, M es igual a, bueno,
yo me la sé así. Y es igual a mx más b. Y entonces m sería y menos b sobre m. M sería igual a y menos b sobre x, así. Pero bueno, esta no, esta es cuando son lineales. ¿Ok? Esto es cuando es lineal, cuando la función es lineal. ¿Cómo sé yo que esta no es lineal? Porque la t viene en el exponente. ¿Ok? Entonces, como la t viene en el exponente, esta es una función exponencial, o vamos a tener que aplicar una ecuación exponencial, o en su defecto ecuaciones exponenciales que se resuelven con logaritmos, que es creo que lo que nos va a tocar hacer en esta. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es encontrar la t, ¿verdad? Eso es lo que necesito, encontrar la t. Podríamos aplicar la estrategia de la calculadora, ¿verdad? Y copiar todo eso así como está, 0,06, calculadora, le pongo alfa calc para que me salga el igual, pongo el 0,4, pongo el 0,5 y eso sí, pongo la x en el exponente, que estar ahí arriba, y le doy shift calc igual y me dice que el resultado es 2,73. Entonces aquí ya encontramos que el t me tiene que dar 2,70. Si esto fuera marcar con x, entonces ya con esto encontramos la respuesta y listo. Y si eso fuera respuesta breve, ya con eso encontramos la respuesta y listo. Pero esto probablemente viene en desarrollo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál creen ustedes que tengo que quitar primero ahí? Bueno, tengo el 0,4, tengo el 0,5. ¿Qué tengo que quitar primero para poder despejar la t? Exactamente, que en este caso sería el 0,4. Es el primero que tengo que quitar. Entonces yo pongo 0,06 y abajo del 0,06 voy a poner el 0,4. Entonces aquí me va a quedar 0,5 a la t. Entonces eso lo resuelvo ahí en la calculadora a ver cuánto me da. Para esto yo lo puedo saber qué número es, ¿verdad? Entonces yo lo pongo 0,06 y abajo pongo el 0,4 y esto me da 3 sobre 20 que sería 0,15. Pongámoslo así, 0,15. Ok, si el t no estuviera ahí y el t estuviera aquí al frente multiplicando, entonces sí yo quitaría ese 0,5, ¿ok? Pero si el t, o sea, si la variable que necesito despejar está de exponente, entonces digámoslo así, esta es la base de ese exponente. Entonces ellos son como un conjunto, no lo puedo separar, ¿ok? Ellos son como muy pegados, no los puedo separar. Si está multiplicando, sí, pero en este caso son una potencia, ¿verdad? Esto es como decir 6 a la 2. Entonces si yo quito el 6, me queda la 2 ahí volando en el aire. Y eso pues no tendría sentido matemáticamente hablando, ¿verdad? Hay que despejar la x, en este caso es despejar la t, pero cuando yo tengo una potencia así, ¿verdad? Ellos se trabajan como si fueran un conjunto, ¿verdad? No los puedo separar a no ser que use logaritmos, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Que vamos a aplicar una de las propiedades de logaritmos, que es la siguiente. Estas se resuelven con logaritmos. Hay otra manera de resolverla, pero vamos a resolverla con logaritmos. Y es la siguiente. Yo voy a inventarme el logaritmo a cada lado. Algunos inventan logaritmo natural, está bien. Cualquiera de los dos está bien. Entonces yo simplemente le pongo log a cada lado. Porque las ecuaciones me permiten que si yo hago lo mismo a los dos lados, me mantiene la igualdad. ¿Verdad? Si yo por ejemplo aquí se me ocurre sumarle 7 a los dos lados, está bien. Si quiero restarle a los dos lados 100, lo puedo hacer. Si quiero multiplicar a cada lado por 3, lo puedo hacer. Siempre y cuando haga lo mismo a cada lado. Entonces por eso yo pongo logaritmo de lo que hay a la izquierda y logaritmo de lo que hay a la derecha. Para aprovechar esta propiedad de los logaritmos que me dicen que yo puedo bajar este exponente y ponerlo aquí. Por eso es que ponemos logaritmo, para poder aprovechar esa propiedad que me da la ventaja de que ese exponente ahora sí ya lo puedo separar del 0,5 de una manera matemáticamente correcta y entonces ya ahora me queda una multiplicación, que era lo que estaba diciendo la compañera, que por qué no más pasamos a dividir eso. Me quedaría así, el t, ¿verdad? Me pasa para adelante porque esta propiedad me permite pasar ese t como si fuera un coeficiente al frente. Y entonces ahora sí vean lo que pasa, me queda aquí una multiplicación. Ahora sí el t está multiplicando. Entonces ahora sí yo todo esto que está aquí lo puedo quitar de ahí y lo puedo pasar a dividir al otro lado. Porque está multiplicando, ya el t no es un exponente. Entonces queda logaritmo de 0,15 entre logaritmo de 0,5. Con todo y el logaritmo se pasa ahora. Entonces ya el t me queda solito, ya despejé la t, que era lo que yo quería, saber cuál es el tiempo. Y ahora solo lo que me queda es meter esto en la calculadora para ver qué valor es. Entonces yo lo que hago es que pongo fracción, logaritmo de 0.15, y abajo pongo logaritmo de 0.5 y esto nos da 2,73, que era lo que ya la calculadora nos había dicho al principio. ¿En qué parte? ¿En dónde la dejé botada? Ok, nosotros estamos ahí, ¿verdad? Yo no puedo despejar aquí. Aquí es que el asunto es que yo necesito despejar la t. O sea, yo necesito quitar este 0,5 y que la t me quede solita. Eso es lo que necesitamos. Siempre cuando estamos despejando, la idea es que la letra me quede sola. Quitarle todos los valores que están ahí
para que la letra me quede sola. Lo que pasa es que como esto es una potencia, ¿verdad? Esto es como decir que yo tenga 0,5 a la 2, por ejemplo. Las potencias funcionan como un solo elemento, ¿verdad? Es una potencia. Esta es la base, ¿verdad? Y este es el exponente. Entre los dos forman un solo elemento. Entonces yo no le puedo quitar la base, a un exponente. No puedo hacer eso porque entonces el exponente quedaría como en el aire, ¿verdad? ¿Y qué hay aquí? Nada, ¿verdad? Entonces pierde el sentido, digámoslo así, matemáticamente hablando. Entonces, en esos casos, cuando yo lo que tengo que despejar es un exponente, ¿verdad? Aquí sería como la clave del asunto. Cuando yo tengo que despejar un exponente, entonces me veo una obligación de aplicar logaritmo, ¿ok? Entonces esa es la estrategia que siempre vamos a aplicar. Aplico logaritmo al lado izquierdo y aplico logaritmo al lado derecho de lo que haya ahí, ¿verdad? Si aquí hay un montón de letras, entonces le aplico logaritmo al lado izquierdo y logaritmo al lado derecho. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve aplicar logaritmo y no otra cosa? Porque el logaritmo tiene una propiedad que me dice que una vez que yo tengo esto así, este exponente que está ahí, yo lo puedo quitar de ahí y lo puedo pasar alfa, ¿verdad? Esa propiedad tienen los logaritmos siempre, ¿verdad? Si ustedes tienen logaritmo de 7 a la a, por ejemplo, entonces esto es lo mismo que decir a logaritmo de 7. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo pasar para acá, ¿ok? ¿Y en qué me beneficia que yo lo pase para el frente? Que aquí me queda una multiplicación. Entonces me queda t, ¿verdad? Que es lo que yo quiero averiguar, que es lo que yo quiero despejar, multiplicado por todo esto, por todo el logaritmo de 0,5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar todo ese logaritmo de 0,5 que está ahí, para que la t me quede solita. Todo esto lo voy a quitar de ahí, para que la t me quede solita. Y esto lo voy a trasladar, ¿verdad? Aquí yo tenía logaritmo de... logaritmo de 15 ya estaba ahí. Entonces todo esto lo voy a trasladar debajo, ¿ok? Para que me quede una división. ¿Por qué? ¿Por qué lo paso a dividir? Porque aquí estaba multiplicando. Si está multiplicando pasa a dividir. Y entonces ya me queda la t sola, que eso es lo que yo quiero. Siempre que yo tenga este tipo de problemas, lo que quiero es que la letra que venga ahí, sea una A, una B, una T, una S, lo que sea, me quede sola para yo poder calcular el valor de ella. O sea, eso es lo que siempre buscamos, despejar la variable. Y en este caso ya la variable me quedó despejada y esto es un número. Este es un número que la calculadora yo lo puedo meter así, era esta. Yo puedo meter eso ahí en la calculadora, logaritmo de 0.15 arriba y logaritmo de 0.5 abajo. Y la calculadora me dice que eso es igual a 2,7, ¿verdad? Entonces esa es la estrategia para resolver ese tipo de problemas. No, sí, también. Lo que pasa es que en la negra, el logaritmo sin base viene aquí. Lo ven aquí en el menos, viene aquí en amarillito. Entonces hay que usar Shift Log, ¿verdad? Entonces es más tedioso. Es para evitar la fatiga de no tener que estar apretando el chip, pero sí se puede, sí, no en las dos viene, en las dos se puede hacer igual y le va a dar lo mismo, nada más que en esta viene la tecla así, sin el, porque en la negra viene con la base, entonces tendría que poner la base 10, porque recuerden que cuando no viene nada, en la base es un 10, entonces yo tendría que poner así, digamos, si quiero usar esta tecla tendría que poner base 10 aquí y poner el 0, y abajo tendría que poner base 10, el 0,5, ¿verdad? O en su defecto pues usar el shift y el menos para que me salga el log por asuntos de tecla. Bien, recuerde eso, ¿verdad? El logaritmo sin base viene aquí y el logaritmo con base viene aquí. A veces vamos a ocupar el logaritmo con base y a veces el logaritmo sin base, que en realidad el logaritmo sin base es base 10. Vean la pregunta, dice, proponga una fórmula. O sea, aquí no me están dando la fórmula, ¿verdad? No me la están dando, sino que yo más bien tengo que encontrarla. Tengo que encontrar esa fórmula. Que modele las relaciones representadas en cada tabla. Considere X como la variable independiente y Y como la variable dependiente. ¿A qué se refiere con eso? Yo tengo que encontrar una fórmula en la que si uso el 1, si uso el 1 negativo, me dé 1 positivo. Que si uso el 0, me dé 0. Que si uso el 2 me dé 4 y que si uso el 3 me dé 9 y si uso el 4 me dé 16. O sea, tengo que encontrar una fórmula que haga eso, ¿verdad? Entonces uno podría comenzar a decir, yo agarro el número que me dan y lo multiplico por 2. Esa podría ser una posible fórmula. Vamos a ver si me sirve. Si agarro el menos 1 y lo multiplico por 2 me da menos 2. Y no, con el 1 me tiene que dar 1. Con el menos 1 me tiene que dar 1. Si agarro el 0 y lo multiplico por 2 me da 0, ahí sí me sirve, ¿verdad? Porque con el 0 me está dando 0. Si agarro el 2 y lo multiplico por 2 me da 4, ahí sí me sirve, ¿verdad? Porque con el 2 me tiene 4. Si agarro el 3 y lo multiplico por 2 me da 6 y no me sirve, yo necesito que con el 3 me explico qué es lo que queremos encontrar. Una fórmula en la que si yo uso el menos 1 me dé el 1. Si uso el 0 me dé 0.
Si uso el 2 me dé 4, una fórmula, ¿ok? ¿A alguien se le ocurre alguna fórmula que cumpla con esas condiciones? Se me ocurre, por ejemplo, digamos que agarro un número, el número que me dan y le sumo 2. Ok, entonces sería agarrar el número y multiplicarlo por menos 1. Pero es la misma fórmula para todos. Tiene que ser la misma fórmula para todos. ¿Ustedes me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ah, ok, está bien. Eso que dice Alberto es justamente la respuesta. Ahora sí, ¿cómo hacemos para poner eso en una fórmula? Porque Alberto está dando la respuesta. O sea, ya dio en el clavo, ya dio en lo que teníamos que buscar. Vean lo que está diciendo Alberto. Si yo uso el menos 1 y lo multiplico por menos 1, me da 1. ¿Ok? Si uso el 0 y lo multiplico por 0, me da 0. Ven, entonces estoy usando el menos 1 y me da 1. Uso el 0, me da 0. Si uso el 2 y lo multiplico por 2, me da 4. Entonces uso el 2, me da 4. Si uso el 3 y lo multiplico por 3, me da 9. Entonces usé el 3 y me da 9. Entonces, ¿cuál fórmula? ¿Cómo puedo escribir yo esa fórmula de manera, o sea, de manera que parezca una fórmula? Con exponente, muy bien. ¿Cómo lo pondría como exponente? Ya llevamos 2 de los elementos que se ocupan para la fórmula. 2, muy bien. Entonces, voy a ponerlo así para el otro lado. Ya. Tenemos que el exponente es 2, ¿verdad? Porque se multiplica 2 veces, ¿verdad? Por ejemplo, 1 por 1. Aquí lo multipliqué 2 veces, 2 por 2, aquí lo multipliqué 2 veces, 3 por 3 lo multipliqué 2 veces, 4 por 4 lo multipliqué 2 veces. Por eso el exponente es 2, ¿verdad? Porque se multiplica 2 veces. Entonces ya tenemos el exponente. Entonces, para que me dé el y, lo que tengo que hacer es agarrar el x, o sea, el que está de este lado, y elevarlo a la 2. Esta es la fórmula que nos sirve para encontrar ese, que nos sirve para esa problemática, para esa modelización. Ok, entonces esto como fórmula o como función se pondría de la siguiente manera. Recuerden que el y es el f de x, entonces en realidad esto sería f de x es igual a x al cuadrado. Esta es la fórmula, digámoslo así, más estéticamente hablando, ¿verdad? Más bien formulada, ¿verdad? Pero básicamente eso es, ustedes lo encontraron, ¿verdad? Pero pasarlo ya a esto, a términos de x y y, es lo que a veces cuesta. El x representa los valores de la izquierda, el y representa los valores de la derecha. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, si yo agarro el menos 1 y lo elevo a la 2, me va a dar 1. Ven que aquí este era el x y el x1 se relaciona con el 1. Si yo agarro el 0 como x y lo elevo a la 2, me va a dar 0. Entonces el 0 se relaciona con el 0. Si yo agarro el 2 y lo elevo a la 2, me va a dar 4. Entonces el 2 me da 4. Si agarro el 3 y lo elevo a la 2, el resultado es 9. Entonces el 3 se relaciona. Bien, eso es lo que llaman modelización. Por aquí hay otro problema que es similar a esto de modelización. Para los t, si yo agarro el menos 2, entonces me da 0, si agarro el menos 1, me da 0,100. Si agarro el 0, me da 0,104 y así sucesivamente. Pero esta es la relación con este y este. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes de ese problema? ¿Qué encuentran ahí como primer observación que se podría hacer? ¿Cómo se relaciona? Es función lineal, sí, pero ¿qué va pasando ahí? Ah, bueno, va de menor a mayor, eso es algo importante, va de menor a mayor. ¿Va pasando de qué? ¿Fue lo que estaba diciendo? Ok, sí, aquí vamos de negativos a positivos y digamos en la parte de arriba vamos en números enteros, ¿verdad? Aquí vamos de negativos. En la parte de arriba vamos de cuánto en cuánto, ¿verdad? Aquí vamos de 1 en 1, vamos subiendo de 1 en 1. Pero en la parte de abajo, ¿verdad? Se les va agregando 0,006, ¿verdad? A cada uno se le va agregando 0,006. Entonces, por ejemplo, uno podría predecir que aquí, si fuera 4, ¿cuánto tendría que dar aquí? 58, ¿verdad? Porque yo le sumo al último le sumo 6, 158, ¿verdad? Y así, lo que nosotros queremos ahora es generalizar eso y que con una fórmula yo pudiera encontrar, por ejemplo, el 100, ¿verdad? Porque yo podría encontrar el 5 y el 6 y ahí voy sumando y sumando y sumando. Pero ¿cómo hago para generalizar, para no tener que ir haciendo de uno por uno, para encontrar, por ejemplo, el término 100 o el término 1000? Yo ya sé que aquí hay que irle agregando 0,06 a cada uno. Y aquí arriba van de uno en uno. Entonces, ¿cómo puedo poner yo eso como una fórmula, ¿verdad? Que me dé el C, que yo haga aquí, multiplico el T y le sumo no sé cuánto, ¿verdad? Para que me vaya coincidiendo, ¿verdad? Que si aquí pongo en el T, que si aquí pongo menos 2,
me dé 0,120. Que si pongo, no tiene que llevar un 3, ¿verdad? Este 3 me lo inventé ahí, pues cualquier número que yo multiplique. Que si yo pongo el 0, entonces me dé 0,134. ¿Qué se les ocurre? Yo sé que esto no es así como que uno, o sea, a todos se nos va a terminar ocurriendo qué es lo que hay que hacer. Pero no es que a uno se le tiene que venir en 30 segundos, en un minuto, 5 minutos, en 10. Eso puede durar uno hasta incluso horas haciéndole números a ver cuál es la fórmula. Obviamente con la práctica ya uno pues va agarrando algunas estrategias. Este, digamos, es una de las claves. En 0 tiene que dar 134. Ese es uno de los puntos de partida, digámoslo así. Ajá, ¿cuál? Pues, ok, muy bien. Se va a multiplicar por ¿cuál número? Por el número de cuál, perdón, es que ahí creo que hablaron dos al mismo tiempo. Por t, ok, muy bien, por t, perfecto. T es una variable que tenemos que multiplicar, eso está perfecto. Entonces esto va a ser así, c es igual a t y el t va multiplicado por alguien, eso sí es cierto. De hecho, este es el t. Ok, por el resultado de ahí abajo, ¿cuál es el resultado? Ok, sí, este 134, muy bien. Este 134 lo tengo que tomar en cuenta. Ajá. Correcto, exactamente. Y así ya solo nos falta agregarle una cosa a esa fórmula y ya la tendríamos completa. Entonces este 0,06, vean que siempre se va agregando aquí, ¿verdad? Aquí por ejemplo, digamos que este fuera el inicio, que ahí podemos entrar en controversia si decimos que ese es el inicio. Pero aquí lo agregamos una vez, 0,06, una vez. Y me dio esto. Luego lo volví a agregar y me dio esto. Entonces aquí ya lo habríamos agregado dos veces, digámoslo así. Aquí lo volví a agregar y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces por eso es que ahí el t nos va a ir ayudando. Ahí el t nos va a ir ayudando. Pero nos hace falta tomar en cuenta algo que era lo que yo les decía. ¿Cómo hago yo para saber que en 0 me dé esto de aquí? Elevo a la 2 esto de aquí. Habría que probarlo, pero no lo vamos a hacer porque podríamos desviarnos mucho. Mejor no elevemos al cuadrado aquí todavía. De nuevo, insisto, esto no es fácil, ¿verdad? Esto que estamos haciendo aquí, que yo estoy tratando de que ustedes lo vean, es más que todo para que entiendan cuál es la problemática que hay. Pero esto, y también a veces uno anda inspiradísimo y le salen las cosas rápido y a veces uno puede durar tamaño rato y me pasa a mí y uno no lo ve. Sí, no, esto casi nunca lo ponen, bueno, yo nunca lo he visto que lo pongan en el examen. Esto más que todo como para tareas, prácticas, cosas así, porque es un asunto que requiere mucho tiempo. Sí, es una fórmula de función, muy bien. De hecho, aquí podríamos representarla de la siguiente manera. La C, que es la capacidad calorífica con respecto a la temperatura, es igual a 0,06 T, pero me hace falta algo ahí. Porque se los voy a explicar por qué. Si yo pongo el 0, ¿verdad? El 0 me tiene que dar 134. Pero entonces, si yo pongo el 0 aquí en el t, esto se me convierte en 0 porque cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Entonces me estaría dando 0. ¿Verdad? Entonces si yo uso el 0, así como está esa fórmula, me da 0. Y yo necesito que me dé 0,134. ¿Qué tendría que hacerle para que no me dé 0, sino que me dé 0,134? Lo estoy dejando pensar, porque hoy la clase es solo de esto, entonces hay tiempo para pensar. ¿Qué le tengo que hacer yo? Le tengo que agregar algo, le tengo que quitar algo a esta fórmula para que si yo uso el 0, que yo sé que esta parte de aquí se me va a convertir en 0, aquí a este lado me quede 0,134. Bueno, les voy a dar el truco aquí, les voy a dar la clave, y es que yo uso el 0, ¿verdad? Yo sé que aquí en el 0 esto se me va a dar 0, y necesito que aquí me dé 0,134, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que se lo voy a sumar aquí, 0,134. Y entonces vean lo que pasa. Voy a hacerlo en la calculadora para que ustedes vean que ahora nos va a ir coincidiendo todo. O sea, la fórmula me quedaría de la siguiente manera. C, ¿verdad? C, respecto a la temperatura, voy a ponerlo solo como C. C va a ser igual a 0,06, que es el que se va repitiendo aquí, ¿verdad? 0,06, 0,06, más el valor que me da cuando la función es 0, que en este caso es 0,134. Entonces vamos a probarla a ver si esa fórmula nos sirve para todos los valores que vienen aquí. Voy a copiarla aquí para usar la calculadora con los valores que están aquí. Entonces vean que esta es la fórmula que nos sirve. Yo la estoy diciendo así. C es igual a 0,006 T, ¿verdad? Voy a ponerla así en mayúscula, más 0,134. Entonces, se supone que si esa es la fórmula correcta, si yo uso esa fórmula en menos 2, me debería dar 0,122. Entonces recuerden que yo nada más uso esta parte de aquí, ¿verdad? La parte de la derecha. Entonces yo pongo 0,006 y aquí en donde pongo los paréntesis es donde voy a ir poniendo la T, ¿verdad? Para ir comprobando los diferentes valores. Y el primer valor que quiero comprobar es menos 2. Pongo menos 2 y me da
0,120, ¿ok? Si la fórmula está buena, me tiene que servir para el menos 1 también. Entonces, si pongo menos 1, me va a dar 0,120, ¿ok? En 0 me tiene que dar 134, que fue el que usamos de clave, digámoslo así. En 0 me tiene que dar 134, que eso está bien. En 1 me tiene que dar 140, que es 14 de 140. Recuerden que los ceros que están después de la coma no valen nada. Entonces yo esto podría ponerlo así, o podría ponerlo así con 2 ceros si quiero, o puedo ponerlo así con 3 ceros si quiero, y todos significan lo mismo, 0,14, ¿verdad? Estos últimos ceros muchas veces se simplifican y no se escriben, por eso la calculadora lo tira así. Si lo pongo en 2 me tiene que dar 146, así. Y si lo pongo en 3 me tiene que dar 150, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el truco que usamos para poder resolver este tipo de funciones? Todas estas son lineales, por ahí alguien dijo, es lineal. Y estas todas las lineales van a responder básicamente a esta estrategia, que es ver de cuánto en cuánto se les va sumando, y ese va a ser el valor que tenemos que poner aquí como multiplicador de la función, ¿verdad? Del t, del número de arriba, ¿verdad? De cuánto en cuánto van sumando, sí. Sí, digamos, el encerrado entre paréntesis es cuando yo la cambio, ¿verdad? Cuando ya yo la cambio o sea, yo tengo que introducir esos paréntesis yo. Pero cuando no la estoy cambiando, nada más la estoy poniendo como fórmula general, entonces la variable no requiere llevar los paréntesis, ¿verdad? Sino que cuando yo hago el cambio, yo pongo los paréntesis para saber que ahí estaba la t, ¿verdad? Pero sí, es una... Exacto, aquí digamos va un punto, ahí va un punto. Pero cuando es número y letra no se acostumbra a poner el punto, pero ahí está la multiplicación, es una multiplicación implícita, ¿verdad? Justamente por eso es que a mí me gusta introducir los paréntesis en el cambio, cuando uno hace el cambio, porque a uno no se le acuerda que tal vez ahí está la multiplicación. Pero ahí, digamos, si usted ve un número así, 3A, por ejemplo, usted de una vez tiene que saber que aquí hay una multiplicación. Siempre entre un número y una letra, si no hay nada, ¿verdad? Hay una multiplicación. Ahí habría que hacerlo, para este tipo de problemas, habría que hacerlo por pasos. Lo primero que yo haría es esto, encontrar cuánto es que se le va agregando de uno al otro, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que es lineal, ¿verdad? Si se va aumentando lo mismo, si se aumenta aquí en este caso 0,06, 0,06, o sea, significa que es lineal. Entonces ya encontramos el valor que va aquí. Y para encontrar el segundo valor, lo que tengo es evaluarlo en 0. Entonces yo me fijo cuánto da en 0 da esto, y entonces es el valor que tengo que sumar o restar dependiendo de sí. En este caso vean que esto fue otro de los datos que ustedes dijeron, iban de menor a mayor. Si va de menor a mayor, entonces yo voy sumando. Si va de mayor a menor, entonces yo voy restando. Aquí depende, pongo un más o pongo un menos dependiendo del orden en el que vengan los datos. ¿Qué me iban a preguntar? Ok, entonces ¿para qué nos sirve esto? Digamos que eso fuera un ejercicio de la vida real. Bueno, nosotros tenemos los datos hasta el 3, pero ya encontrando la fórmula, nosotros podríamos encontrar el 100 si queremos, para no tener que hacer el 4, el 5, el 6, el 7, todos a mano. Yo podría saltar al 100, por ejemplo, y el 100 yo ya sé que me va a dar 0,734, o podría pasar al 1000 si quiero, ¿verdad? Y no tengo que ir de uno en uno, y yo ya sé que el 1000, perdón, me va a dar 6,134. Entonces, para eso es que nos funciona este tipo de ejercicios de modelizar, ¿ok? Esa es la idea de este tipo de ejercicios. No sé si queda clara ahí la idea. Creo que el que venía abajo es parecido. Yo creo que eran estos. Bueno, vamos a hacer este. Dice, P es igual, necesitamos la fórmula, ¿verdad? 25.000 menos 2.000T. Dice, el precio inicial de un auto es de $25.000, por eso aquí hay un 25.000, y su valor en los años siguientes se aproxima mediante la siguiente fórmula que tenemos aquí, que el precio va a ser igual a 25.000 menos 2.000T, donde T es la cantidad de años, ¿ok? Entonces T está dado en años y sabemos que P es el precio, ¿ok? Por eso les decía que en el anterior algo les faltaba, porque esto siempre tiene que tener un igual ahí, para que pueda tener sentido. Desde su adquisición y pese el precio, dice, ¿cuántos años deben transcurrir para que el valor del automóvil sea $7.000? Entonces, precio tiene que ser 7.000. Entonces, ¿dónde voy a poner este 7.000? Solo tenemos dos opciones, o que lo ponga en la T o que lo ponga en la P. ¿A dónde lo voy a poner? En la P, porque es precio, ¿verdad? Como es precio, yo lo que voy a hacer es que donde está la P, en este caso de aquí, lo voy a sustituir por 7.000. Y justamente lo que me están preguntando en este ejercicio es el tiempo, cuántos años pasan para que ese automóvil tenga un valor de $7.000, ¿verdad? Si tenía un precio inicial de 25.500. Entonces ahí lo que tengo que hacer es despejar, ¿verdad? Esta es una función lineal. Yo sé que ahora sí es lineal porque la t viene aquí en línea, no viene exponente, ¿verdad? Sino que viene en línea con el coeficiente que está al frente. Entonces este 25.000, primero yo lo voy a pasar aquí a restar.
Entonces me quedaría 7000 menos 25000 es igual a menos 2000t. Si yo hago esta resta, ¿verdad? 7000 le quito 25000, me va a dar 13000. No, ¿qué dice? 18000. Me va a dar 18000 negativo. Y para despejar este t, este 2000 que está aquí, que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces me quedaría 18000 dividido entre 2000. Y esto, digamos, en técnicas de cálculo sencillo, recuerden que yo puedo quitar los ceros. 0 de arriba lo cancelo con 0 de abajo. 0 de arriba lo cancelo con 0 de abajo. 0 de arriba lo cancelo con 0 de abajo. Y me queda 18 entre 2. Menos entre menos es más. 18 entre 2 es 9. Entonces tiene que pasar 9 años para que el vehículo tenga un valor de $7000. Estos son los ejercicios que yo les recomendaría que ustedes hagan, estos de aquí de la página 186, de la página 185, creo que aquí es donde empiezan, de la página 185, 186, 187. Obviamente van a haber algunos que uno no puede resolver, que no le llega, no se ilumina, no recuerda qué es lo que había que hacer, pero habrán otros que sí, que les van a salir fácil, ¿verdad? Entonces la idea es ir haciendo los que voy pudiendo resolver, y si alguno de todos estos me queda con dudas, entonces la próxima semana lo podríamos listar. Entonces bueno, ya para terminar la clase el día de hoy,